Hola, ¿qué tal? Que el Señor les bendiga. Me da mucho gusto saludarles a todos los jóvenes del Distrito Veracruz en este congreso online que están desarrollando con mucho acierto. Felicito a los directivos, tanto distritales como juveniles, por esta decisión tan atinada y también por invitarme. No se crean. Pero le doy muchas gracias a Dios por Chada y por su consideración para compartir con ustedes un tema muy importante. Dicen que las 3 decisiones más importantes de la vida y se toman en la juventud son: ¿a qué me voy a dedicar? ¿Con quién me voy a casar? ¿Y qué voy a hacer con Dios? Y dentro de ellas la primera es una de las que más confusión nos causan. ¿A qué me voy a dedicar? Y cuando esa respuesta se contesta, viene otra no menos importante. ¿Qué voy a hacer para agradar a Dios y para que mi trabajo pueda ser usado por Dios? Es decir, ¿cómo puedo servir a Dios desde mi profesión? Bueno, pues eso es lo que vamos a tratar de ver en este espacio de tiempo que tenemos, y que Dios nos dé gracia. El trabajo y la profesión, muchachos, se entiende normalmente como actividades humanas destinadas a conseguir algo que necesitamos. Es decir, pues nadie trabaja solo por el placer de trabajar. La realidad es que trabajamos porque necesitamos bienes. Mi mamá decía por allí que la carga hace andar al burro, y eso es bien cierto, especialmente en este burro que se está dirigiendo a ustedes. Pero aunque no podemos negar que el trabajo conlleva cierto nivel de realización a las personas, porque eso es cierto, no es una actividad satisfactoria por sí misma. Esta última pues se definiría como juego o diversión, mientras que la ausencia de cualquier actividad se conoce como descanso o como ocio. El trabajo ha sido uno de los temas más dejados de lado por la iglesia de hoy, porque en muchas denominaciones no hay una postura bíblica definida sobre la actitud del creyente hacia el trabajo. Y esto no puede ser más trágico, dado que todos los creyentes, sean empleados, comerciantes, empresarios, ejecutivos en bancos o en corporaciones, enfrentan todos los días circunstancias que desafían su identidad cristiana, y en muchas ocasiones no saben qué hacer o cómo reaccionar ante la presión de su sociedad o de su cultura económica. No son pocos los cristianos que desarrollan sus actividades en ambientes donde el soborno, por ejemplo, es indispensable para lograr un contrato de trabajo o para ascender en una estructura empresarial. Muchos cristianos están rodeados de compañeros que roban a sus empleadores, abogados creyentes que son presionados a mentir o defraudar para lograr un objetivo de sus clientes, o contadores cristianos a quienes sus mismos clientes les demandan estrategias ilícitas para evadir impuestos. Los comerciantes tampoco están exentos de desafíos para vender artículos de menor calidad, para importar mercancías de contrabando o para comercializar sus productos a precios muy por encima de un margen de utilidad razonable. Si consideramos además que el trabajo consume muchas horas del tiempo de los creyentes en la profesión, obviamente inclusive desde el tiempo o del proceso de la preparación académica o universitaria, nos podemos dar cuenta de la poca atención que se le ha dado hoy a una perspectiva correcta del trabajo en el quehacer de la iglesia actual. ¿Por qué? Porque la realidad, muchachos, es que es en el trabajo donde pasamos la mayor parte de nuestra dinámica diaria. Es decir, es precisamente allí donde somos cristianos, donde vivimos nuestro cristianismo. No lo vivimos en la iglesia. En la iglesia estamos un momento muy mínimo de nuestra semana. Realmente donde testificamos, donde vivimos nuestro cristianismo, es en el trabajo. Además, es en el trabajo donde tenemos contacto con gente inconversa que no conoce el evangelio y que lo necesita desesperadamente. La cantidad de gente con la que nosotros interactuamos y que puede ser alcanzada por nuestro testimonio es en algunos casos alucinante. Curiosamente, son los círculos o las teologías como las del Evangelio de la Prosperidad las que sí le han dado al trabajo un énfasis superlativo, pero que han desvirtuado a la profesión de su elevado ideal bíblico
y la han degradado a una mera búsqueda de enriquecimiento y prosperidad económica, desviando el verdadero concepto escritural de lo que debe ser el mundo laboral para un hijo de Dios. Esta poca atención es muy lamentable, además, por varias razones. Primero, porque todos los creyentes trabajamos, o por lo menos todos deberíamos de trabajar. Y adicionalmente, por la gran cantidad de profesionistas que ahora integran nuestras congregaciones y que cada vez son parte más importante de nuestros grupos eclesiásticos y juveniles. La realidad es que hace tiempo, ustedes ya no se van a acordar de eso, yo sí me acuerdo, no era común ver a muchos profesionistas en nuestras iglesias, pero ahora lo normal es ver a congregaciones que en sus grupos juveniles cuentan con una abrumadora mayoría de estudiantes universitarios que muchas veces no saben lo que Dios espera de ellos en su desempeño profesional. En segundo lugar, esta poca atención a una perspectiva laboral bíblica es lamentable por la relevancia que ha tenido en la fe cristiana históricamente y sus consecuencias en el mundo moderno la aplicación de una teología bíblica y correcta del trabajo, como sucedió en las naciones protestantes después de la Reforma. Esto además es de suma importancia, dado que el profesionista actual está siendo moldeado principalmente por el postmodernismo y el materialismo moderno, afectando sus convicciones y desafiando y seduciendo constantemente al profesionista cristiano para una visión y práctica alejada de los principios laborales que la palabra de Dios establece. Y bueno, finalmente, todo lo que los pastores sabemos demasiado bien, porque es sintomático que en estos días el inicio de una vida profesional, empresarial o laboral casi siempre implica un alejamiento y posterior enfriamiento del cristianismo personal del profesionista o del empresario por la vorágine del mundo laboral al que éste está entrando. Esto hace que no pocas veces la consecuencia final sea la separación casi total de la vida y ministerio eclesiástico que afecta finalmente a toda la familia. La gran insistencia actual en que las iglesias acorten sus servicios, cambien sus estudios bíblicos a un lugar entre semana o dejen toda la tarde del domingo libre es una presión que deriva no de una sana postura hacia las cosas de Dios, sino de la corriente económica y laboral actual de nuestro tiempo, que como se verá más adelante, en muchos aspectos va inclusive en contra de Dios, que por cierto es el autor del trabajo. En la iglesia primitiva, fíjense muchachos, qué interesante, existía una dinámica de enseñanza que incluía sin lugar a duda el área laboral de los creyentes. Pablo le dice a los tesalonicenses: procuren tener tranquilidad, ocúpense en sus negocios y trabajen con sus manos. Y luego dice Pablo: de la manera en que les hemos mandado. Eso quiere decir que los apóstoles consideraban como una parte fundamental de su doctrina el orientar a la iglesia en lo conducente a su vida laboral, en base a los principios emanados de la palabra de Dios. Y esto es algo que ahora se ha perdido y que debe ser retomado con la seriedad de vida. En la Biblia encontramos que el trabajo, primero que nada, es un privilegio del hombre que emana de haber sido creado a la imagen de Dios. Por lo que entonces en primera instancia es algo bueno. ¿Por qué trabajo? Pues porque fui creado a la imagen de Dios. Y eso es bueno. Tenía como fin el trabajo cuidar y administrar el mundo que Dios había creado. De ahí que el trabajo se establece en primera medida como un mandamiento divino. Está en los mandamientos de Dios. Y no se deja duda en el Pentateuco de que se establece también como una institución divina, que incluía un periodo constante de labores, alternado con uno subsecuente de descanso y de recreación, que es parte del plan de Dios y su dinámica para que el ser humano disfrute de la recompensa de ese trabajo. La vida de Israel en el Antiguo Testamento consistía en un equilibrio entre el trabajo y el descanso. Y aunque el mandamiento es dado para una actividad que se basa básicamente en una dinámica agrícola, ganadera y artesanal, el trabajo en la Biblia se amplifica abarcando todos los aspectos de la vida del hombre
incluso implificando que el esfuerzo intelectual y mental no debe ser excluido del trabajo, asegurando igualmente que el trabajo manual y físico no se debe de considerar como una forma inferior de actividad. Esto lo menciono porque todo está incluido en un propósito divino y de allí entonces es de donde emana su dignidad. Esto es muy importante dado que en el mundo laboral de hoy se tiende a menospreciar la carencia de una formación académica, no solo como parámetro para una menor paga, sino como símbolo de un estatus inferior. Y eso no debe ser de ninguna manera así en la percepción bíblica. ¿Por qué el trabajo se denigró? ¿Por qué tenemos que estar hablando de esto? Bueno, porque el problema surge cuando el hombre se corrompe, ya que la caída del ser humano afectó por consecuencia todas las áreas de su actividad, llevando incluso el hombre a la actividad del trabajo como un medio para rebelarse contra Dios. Ese primer intento lo encontramos en el escenario de la Torre de Babel, donde la gente dijo: vamos a trabajar para independizarnos de Dios, hacernos un hombre propio, no tenerle que dar cuentas a Dios, poder hacer lo que nosotros queramos, como nosotros queramos, viendo, como en otros aspectos, que el trabajo entonces es utilizado para alejarse de Dios o tratar de obviarlo en un intento de prosperidad y de bendición de trabajo personal, alejado de los propósitos divinos. Esta cultura del hombre sin Dios sigue afectando a las filosofías actuales sobre el trabajo, dado que los sistemas actuales de pensamiento y de gobierno caminan cada vez más por la senda de la secularización, que vamos a ver más adelante, por lo que es fundamental encontrar la dirección bíblica, muchachos, para establecer una profesión siempre dentro de los parámetros que Dios ha establecido para nuestra plena realización como hijos de Dios, porque las escuelas y las universidades basan su formación académica en filosofías de trabajo que ignoran por completo los propósitos divinos establecidos en la palabra de Dios. Y es en esas ideas en las que ustedes, jóvenes y señoritas, están siendo formados actualmente. No quiero decir que las escuelas sean satánicas. Podemos asegurar que muchos de los aspectos que se enseñan son buenos, son encomiables, son inofensivos. En otros casos, obviamente están enfocados en aspectos técnicos o de habilidad profesional, pero sí tenemos que admitir que sí hay una filosofía que rige toda la enseñanza, que definirá en el futuro la actitud de ustedes hacia el trabajo y la conducta que ustedes van a desarrollar en el área laboral de su vida. Eso cobra más relevancia incluso cuando nos damos cuenta que históricamente los errores de una cultura sin Dios aplicados al ejercicio de una profesión no fueron excepción en la iglesia, que como ejemplo consideró en un momento dado que el trabajo era una actividad de nivel inferior a otras labores más piadosas. Ese pensamiento ha seguido presente principalmente en el catolicismo romano, pero aunque en menor grado, también en el protestantismo. En alguna ocasión escuché a Patricio Magrat, uno de los directivos de la Fraternidad de Compañías Cristianas Internacional, decirme molesto: cuando alguien dice que una persona está dedicada al ministerio al 100%, eso me molesta, me hace pensar y decir: ¿yo qué soy? ¿Un cristiano de 50%? ¿Un cristiano de 75%? ¿Un cristiano de 25%? Yo creo, dice Patricio firmemente, que yo también soy un cristiano del 100%, de tiempo completo, pero yo ejerzo mi ministerio desde mi profesión, y sobra decir que tiene toda la razón. Fueron los reformadores, especialmente Martín Lutero y Juan Calvino, quienes cambiaron este punto de vista, atreviéndose incluso a describir el trabajo como un llamamiento, un término que antes estaba reservado para las actividades monásticas o clericales, llevando a religiones emanadas de la Reforma como la menonita a definirse actualmente como una religión del trabajo. Al mantener un contacto muy cercano con los menonitas de México, yo asesoro a su comunidad, puedo testificarles a ustedes de primera mano del lugar preponderante que se le da al trabajo como un mandamiento divino que debe de ser llevado a cabo con diligencia, con cuidado, con honestidad y con temor de Dios. La gran prosperidad por la que las comunidades menonitas son conocidas en todo el mundo no pueden ser separadas de su postura bíblica hacia una filosofía del trabajo.
Y no solo comunidades cristianas experimentaron las bendiciones de una teología bíblica del trabajo. La historia testifica del gran progreso experimentado por las naciones protestantes derivados de acoger una doctrina bíblica para su vida laboral. Todavía hoy, muchachos, las naciones europeas más ricas y poderosas son las naciones de origen protestante: Alemania, Inglaterra, Holanda. Y en lo que respecta a su postura hacia el trabajo, desde su misma definición, el protestantismo cambió completamente la visión del trabajo al volver a su concepto bíblico. En su libro Ética Protestante y el espíritu del capitalismo, Max Weber menciona que evidentemente en el vocablo alemán el trabajo, que es Beruf, que quiere decir profesión, tiene una connotación religiosa, igual que en el inglés calling. Es decir, en los dos conceptos hay una connotación que tiene que ver con una postura bíblica, la creencia de que el trabajo es una misión impuesta por Dios. Esto obviamente debe de analizarse a la luz de naciones religiosas con el catolicismo romano, en donde en este sentido el concepto no tiene esa aplicación. Eso existe solo en las naciones protestantes. La doctrina del trabajo en el mundo protestante de la Reforma revolucionó la concepción del trabajo y de la economía. Max Weber añade que en cualquier caso lo nuevo de manera absoluta era que el contenido más honroso del propio comportamiento moral consistía en la conciencia del deber, en el desempeño de mi labor profesional en el mundo. Los creyentes entendieron, los creyentes protestantes, que su trabajo glorificaba y honraba a Dios, que era parte de su testimonio en el mundo y que era un medio para evangelizar. También fueron enseñados en el sentido de que la manera en que Dios es agradado en el trabajo incluye la práctica de ser honrado, de ser diligente y de esforzarme. Sin embargo, desde principios del siglo XX, finales del siglo XIX, con el surgimiento del capitalismo y del comunismo, el mundo moderno se caracteriza por un énfasis sin precedentes en el trabajo. En lo que respecta al comunismo, Karl Marx adscribió al trabajo todo aquello que tiene valor con la vida humana, y en el capitalismo se le llevó a un medio de nivel personal para aumentar la riqueza y vivir placenteramente. A nivel social, económico y político, se manifiesta como un medio de abundancia con la esperanza de que traiga paz y libertad. Así, el mundo moderno combina un rechazo del buen don del trabajo que viene de Dios con una idolatría que le confiere una importancia que el concepto bíblico no le da. Eso nos debe de llevar a buscar la dirección de Dios, de la palabra de Dios, para una correcta apreciación del trabajo y la profesión, que puedan ubicarlos en el lugar correcto, ya que no podemos despreciar el trabajo como una carga, ni tampoco idolatrarlo como el centro de la vida humana o el medio para alcanzar nuestra plenitud personal y social. La falta de verdadera prosperidad en muchos cristianos se debe sin duda, muchachos, a la mala apreciación del lugar del trabajo en la vida cristiana, que hace que muchos desvíen la vista a doctrinas de declaración de abundancia que no lograrán absolutamente nada en la realidad de aquellos que la abrazan. Por eso es muy importante entender tres conceptos que vamos a ver a continuación acerca de la vida laboral para un hijo de Dios. ¿Les interesa conocerlos? Vamos a profundizar en ellos entonces, uno por uno. Muy bien, el primer concepto bíblico importante para el buen desarrollo laboral como hijos de Dios es que nuestra actividad laboral o profesional es un espacio y una oportunidad para que Dios sea glorificado. Esa es la primera lección que quiero que aprendan el día de hoy. El apóstol Pablo explicó a los corintios: si pues coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Es una ordenanza que incluye de manera contundente a la profesión que yo ejerzo. Todos los esfuerzos que se realizan en mi lugar de trabajo, que yo hago en mi lugar de trabajo, debe tener como propósito la gloria de Dios. ¿Habían visto su trabajo desde esta forma? Cuando tratamos este tema con profesionistas, una de las cuestiones más importantes que yo hago notar
es que hay lugares a donde solo ustedes como profesionistas o como estudiantes van a poder llegar con la luz del Evangelio. Hay personas que tal vez nunca tengan oportunidad o la voluntad de sentarse en una iglesia y de escuchar el mensaje de salvación. Pero hay personas que llegarán a su taller, a su comercio, a su negocio, a su oficina, a su despacho, a su fábrica, a su empresa, de cualquier cristiano, con pecados y problemas para los cuales nosotros tenemos la respuesta. Si el trabajo que hacemos y el testimonio que damos glorifica a Dios, entonces se abrirá una puerta muy importante para la proclamación del Evangelio, que no solo producirá un cheque de un cliente satisfecho, sino también una aceptación de la persona a aceptar a Cristo como Señor y Salvador, o por lo menos a escuchar lo que tenemos que decir acerca de Jesús. El portal web Protestante Digital menciona en uno de sus artículos una reflexión que tiene que ver con este primer concepto del trabajo, que mi trabajo glorifica a Dios. Es una oportunidad para glorificar a Dios. El portal dice: en nuestros trabajos, en donde hemos establecido relaciones de forma natural, hemos tendido puentes con la gente que nunca pisaría la iglesia. La mayoría de gente que conoce a un cristiano, fíjense qué interesante esto, lo conoce por haber trabajado con él. No lo conoce por haber ido a una iglesia, no lo conoce por haber estudiado con él, ni siquiera lo conoce por haber trabajado con él. Eso quiere decir que mi trabajo es el medio más importante en el cual yo puedo glorificar a Dios. Conocemos a no pocos cristianos que hacen de sus actividades laborales una oportunidad constante para presentar a Cristo a todo aquel con quien interactúa. La famosa cadena de comida en Estados Unidos, In-N-Outs, deliciosas hamburguesas, colocan textos evangelísticos en los vasos de los refrescos que venden. Eso además coloca a la empresa en una posición de que sus precios y dinámica de trato con sus clientes deben de ser congruentes con los pasajes bíblicos que colocan en sus paquetes. Como en el caso de los menonitas, el gran éxito económico de esta franquicia no puede ser separado de su postura bíblica. Hay una franquicia de pollo como Kentucky Fried Chicken en Estados Unidos, Chick-fil-A, que ahora vende más que McDonald's. Esa franquicia cierra los domingos porque quiere que todos sus empleados vayan al templo a escuchar la palabra de Dios. Y aún cerrando en el día más importante de ventas para una tienda de comidas como es el domingo, esa franquicia es la más exitosa actualmente en Estados Unidos. Ese fue el enfoque que en las escrituras asumieron hombres como Daniel y sus amigos hebreos Ananías, Misael y Azarías ante las propuestas de la cultura babilónica en la corte de Nabucodonosor. Glorificaron a Dios. O como a la misma reina Esther en el imperio persa, a quien se le afirmó en su momento que su posición de privilegio tenía como finalidad cumplir un propósito divino que siempre conlleva la consecuencia última de que Dios sea glorificado. Nuestra honestidad, nuestra puntualidad, nuestra amabilidad, la manifestación de un dominio propio fuera del alcance del mundo, o en resumen, el reflejar el carácter de Cristo, es toda una oportunidad para que Dios sea glorificado. Como lo afirmó Jesús mismo, para que los hombres vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Eso hace de cada uno de nosotros un testigo, lo sepamos o no, pues lo que hacemos testifica. De igual manera que los espías de Canaán. ¿Se acuerdan de esos espías que trajeron un informe de la tierra y la gente se animó o se desanimó por el informe que ellos trajeron? En este caso fue un informe negativo. En el nuestro puede ser uno positivo. Glorificar a Dios con nuestro testimonio para que la gente busque a Dios. Nuestras cartas sois vosotros, dijo Pablo. Puede que sean buenos testigos o malos testigos, pero al final siempre vamos a testificar. Ahora, después de este primer enfoque, es el apóstol Pablo el que nos enseña un segundo enfoque. El primero es: mi profesión es un área de oportunidad, un espacio en el cual yo puedo glorificar a Dios. 8 horas al día puedo estar glorificando a Dios en todo lo que hago. Pero es el apóstol Pablo el que me enseña un segundo enfoque acerca del trabajo. Cuando le escribe a los Efesios,
hablando de los creyentes que antes se dedicaban a una vida de robo y de defraudación. Dice, ahora trabajen, haciendo con sus manos lo que es bueno. Y fíjese lo que dice Pablo, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Una primera lectura de este versículo no puede menos que sacudir la conciencia del lector genuinamente cristiano. Como asegura Matthew Henry en su comentario sobre este pasaje, la filosofía del mundo capitalista de hoy enseña que es bueno esforzarnos con un trabajo, por lo menos que no implique mucho esfuerzo, a fin de aumentar los ingresos en una cuenta corriente o en un banco o en acciones de empresas exitosas para procurarme la seguridad económica y un futuro disfrutando de todos los atractivos que la vida actual ofrece. Pero en cambio, la filosofía cristiana se levanta muy por encima del pensamiento de lo que es o no correcto en el plano de la economía. El trabajo es alzado a un lugar donde no queda sitio para el egoísmo ni para cualquier provecho personal. Quiero trabajar para compartir con el que tiene necesidad. Es decir, dar se convierte en el motivo para recibir. ¿Por qué quiero trabajar más? ¿Por qué quiero ganar más? ¿Por qué quiero prosperar? Porque quiero compartir. La expresión de Pablo habla de una razón que motiva fuertemente a la persona para realizar su actividad. Casi todo lo que tiene que ver con las aspiraciones del mundo laboral secular tiene un enfoque personalista, pero el cristiano es llamado a una aspiración desinteresada que hace que su trabajo redunde en beneficio de su prójimo. Sin lugar a dudas, muchachos, este enfoque, segundo enfoque, está en plena concordancia con el primero, porque yo creo que hay pocas cosas que puedan glorificar a Dios como que un creyente no vea lo suyo propio, sino que busque el bien de su hermano necesitado. Les voy a poner un ejemplo muy interesante, histórico. Andrew Carnegie fue uno de los hombres más ricos de los Estados Unidos en el siglo XIX y es considerado como el segundo hombre más rico de la historia, amasando una fortuna increíble a pesar de ser un inmigrante y tener orígenes humildes, teniendo que trabajar desde niño en los ferrocarriles. Lo que hace a este hombre tan diferente fue que toda su fortuna la dedicó a fundar bibliotecas, escuelas, universidades a lo largo y ancho de los Estados Unidos, convirtiéndose en uno de los benefactores más grandes de ese país. Imagínense que Carlos Slim diera toda su fortuna para construir escuelas, carreteras, infraestructura, bibliotecas, universidades. Carnegie publicó un tratado sobre la riqueza que después fue conocido como el Evangelio de la Prosperidad. Nada que ver con el Evangelio de la Prosperidad actual, en donde él afirmaba que un hombre dotado con capacidad para los negocios tenía como deber acumular toda la riqueza que fuera posible, con la única condición de que dicha riqueza fuera utilizada en beneficio de los que no poseían nada. Y sobra decir que esto fue predicado con el ejemplo, siendo una tremenda influencia en la educación de toda una nación con su generosa obra filantrópica. Ante esto, simplemente parecería que Carnegie habría leído a Pablo y que sería un verdadero cristiano con esta conducta. Pero curiosamente, Carnegie era ateo, no creía en Dios. Esto nos enseña que si un hombre con estas convicciones espirituales tan erradas podía asumir un compromiso como este, la instrucción de Pablo para nosotros, poseedores del Espíritu de Dios, debería ser asumida con mucha facilidad. Es decir, poder recibir para compartir. Pero el tercer aspecto importante de mi trabajo tiene que ver con un área muy fundamental. El tercer concepto importante en cuanto al ejercicio de una profesión, de acuerdo con la Biblia, es que mi trabajo es un área de oportunidad para agradar a Dios. La Escritura dice en Proverbios: el peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal, y subrayen eso, le agrada. Y este concepto se repite solo 3 veces en el libro de Proverbios. La vida laboral del cristiano es parte de su vida completa y es presentada como un sacrificio que le es agradable al Señor. Acuérdense que la dinámica de los sacrificios en el Antiguo Testamento era que le fueran agradables a Dios, si no, no servía de nada.
El sacrificio de Nadab y Abiud fue rechazado, no fue agradable. La Biblia dice que el sacrificio del impío es abominación a Jehová. Y el apóstol Pablo le dice a los romanos: les ruego, hermanos, que presenten sus cuerpos en un sacrificio vivo, santo, y luego dice, agradable a Dios. Mi trabajo es un sacrificio que yo le ofrezco a Dios y debe de serle agradable. El agradar a Dios encuentra mucho de su aplicación entonces en el ejercicio de mi trabajo. La Reforma Protestante retomó este concepto bíblico con mucha fuerza, como comenta Max Weber. Esta es una idea que el calvinismo aportó en el curso de su desarrollo. La idea es que es menester verificar la fe en la vida profesional, que se vea tu cristianismo en tu trabajo. Los puritanos, después de los calvinistas, fueron quienes llevaron esto a su máxima expresión. Llevaron su predicación de la santificación de la vida eterna a la práctica profesional y laboral. Todo obviamente entendiéndose como un esfuerzo de la vida para hacerle agradables a Dios. Los puritanos fueron la base de la riqueza y prosperidad que ahora goza Estados Unidos. Los metodistas, después de los puritanos, afianzaron el concepto puritano de que la santificación tenía que alcanzar la vida laboral del cristiano. Fíjense que en este sentido no puede escapar a nuestro análisis el hecho de que cuando Jesús llamó a muchos de sus seguidores al ministerio, los llamó en medio del ejercicio de su trabajo. ¿Se habían fijado? Hombres como Moisés, Gedeón, David, Eliseo, Daniel, Amós, Mateo, Pedro, Andrés, Juan y Jacobo fueron llamados por Dios precisamente en medio del ejercicio de su profesión, que obviamente debió haber sido un factor de agrado a Dios para haberlos escogido para el ministerio. La honestidad en el trabajo, en áreas donde nadie nos puede medir o ver, como el cobro de tarifas, la dedicación y calidad del trabajo que hacemos o el esfuerzo que realizamos en beneficio de nuestro cliente, son áreas que no escapan al escrutinio del Señor, siempre siendo la recomendación bíblica, no sirviendo al ojo, sino temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor. Miren, ya sea porque tendemos a escatimar lo que es justo, pesos, medidas, devoluciones de las cosas, o por la tentación de entregar una mercadería inferior de lo que prometimos, en nuestro interior surgen siempre tentaciones al robo, o también alguna tendencia por violar la propiedad ajena, quedarnos con lo que es de otra persona, por abogar por lo injusto en perjuicio de otros, o por mentir para estimar que nuestro trabajo merece una remuneración mayor. Esto surge en cualquier profesión. El hurto en un negocio o en una profesión también puede darse cuando yo contraigo deudas que no sé que no voy a poder pagar. No son pocas las compañías que se declaran en bancarrota para evitar pagar los compromisos que irresponsablemente asumieron con sus proveedores. El hurto también incluye defraudar el salario de los obreros, pagarles menos, o trabajar con menos rendimiento o en detrimento de mis patrones o de mis clientes, incluido llegando tarde al trabajo sin ninguna justificación, bajo la emblemática frase que justifica nuestros engaños laborales: hacen como que me pagan, pues hago como que trabajo. También es hurto sobornar para obtener un beneficio a costa de la compra de la dignidad de otra persona y desviar a esa persona para hacer lo que es debido. Dios aborrece estas prácticas que son sumamente comunes en los negocios y no le agradan. Yo tengo que agradar a Dios. No es ningún secreto, por ejemplo, que en la mayoría de los países latinoamericanos solo se pueden obtener contratos de construcción, tanto del gobierno como de particulares, a través de un soborno al funcionario o al encargado de aprobar una licitación. Esto representa un serio desafío para empresarios cristianos en una cultura que solo parece funcionar de esa manera. Los creyentes no podemos definitivamente separar el trabajo de nuestro cristianismo. Esta es parte fundamental de nuestra vida y testimonio como hijos de Dios. El secularismo ha intentado imponer una falsa división de la vida. Ha propuesto dividir la vida de los seres humanos en dos partes bien diferentes, la sagrada y la secular.
o sea, separar lo espiritual de lo material. El secularismo pretende de este modo circunscribir lo espiritual, la oración, la fe, la adoración, la meditación al ámbito religioso y colocar el vasto campo restante de la vida y el quehacer de las personas dentro de otra área que le llaman secular. A esta área pertenecerían, según el secularismo, el trabajo, el estudio, la economía, las leyes, las ciencias, las artes, el sexo, la familia, la crianza de los hijos, las costumbres sociales, la vida social, las naciones y sus gobiernos, y últimamente hasta las leyes sobre el matrimonio, la familia, la sexualidad, el aborto y otras. El secularismo es una gran mentira y falsedad que se ha impuesto en medio de la sociedad y que tiene como único propósito echar fuera a Dios de ámbitos en los que el ser humano desea de gobernarse enteramente a su propio arbitrio y voluntad. El objetivo supremo no es el libre pensamiento, puras piñas, no es el progreso social, no es el desarrollo personal, no es el respeto a la diversidad, no es el avance de los pueblos o la integración y la aceptación de todos. No es cierto. Ahorita que me acordé de piñas, ¿cómo extraño las piñas de Veracruz, muchachos? Ahí en la carretera de Veracruz a Minatitlán, qué delicia, los felicito, es una bendición de Dios. Pero bueno, el objetivo real es echar fuera a Dios de la vida y de la sociedad. La vieja historia de la Torre de Babel en su versión perfeccionada del siglo XXI. Nosotros no podemos permitir esta propuesta de nuestra sociedad y debemos de mantenernos en nuestra dinámica laboral como un hijo de Dios. Recuerden estas tres cosas importantes. Mi trabajo es una oportunidad para glorificar a Dios, que incluye testificar de Él. Mi trabajo es una oportunidad para compartir con el que no tiene. Y mi trabajo es un área de oportunidad para agradar a Dios.